esta situación les comunico que están a un paso de cursar su último año de primaria. Quiero felicitarlos por su gran dedicación. Son un grupo que se caracterizan por su unión, voy a decir más, unión, perseverancia y responsabilidad. Perseverancia y responsabilidad. ¿No? Qué parla para los muchachos. Buenas noches, ¿cómo están? Jorge, tienes el micrófono abierto. Tienes el micrófono abierto, Jorge. ¿Ahí me oyen? Sí, señor, profe. ¿Aló? Sí, señor, lo escuchamos. Sí, profe, sí lo escuchamos. ¿Ahí me oyen? Buenas noches. Espérame un segundo que lo active acá. ¿Listo? ¿Ahí me oyen? Sí, profe. Ah, bueno, listo. Bueno, entonces, buenas noches para todos y para todas. Buenas noches. Buenas noches, profe. ¿Cómo les ha ido? Bien, profe, ahí suave. Bueno, creo que va a ingresar ahorita el doctor Giovanni Moreno, entonces, para darnos una información. Entonces, esperemos mientras se conectan los demás para poder iniciar. Vale, profe. Bueno, de antemano, pues muchas gracias por toda la paciencia que han tenido en este módulo. Ayer estuvo el doctor Milton, entonces espero que les haya ido bien con la actividad que realizaron y vamos a mirar a ver cómo la revisamos. ¿Qué plazo les dio él para entregarla? ¿Qué les dijo al fin? Profe, él dijo que iba a hablar con usted para a ver qué conclusión llegaban. O sea que no le han enviado. No, no, señor. ¿Pero ya lo terminaron? Buenas, ¿ya lo terminaron? Profe, por mi parte no, porque tengo varias dudas. Bueno, ya miramos, tengan ahí a la mano la guía de análisis jurisprudencial y lo vamos mirando. ¿Vale? Sí, señor. Bueno, esperemos, a ver, son las 6:23, en 2 minutos empezamos con los que estén, para no perder más tiempo. Buenas noches. Bueno, listo. Entonces, con las buenas noches para todos y para todas, iniciamos la sesión del día de hoy. Primero, agradecerles por la comprensión y la paciencia que han tenido durante todas las sesiones en las que no hemos podido iniciar de manera
puntual por razones ajenas a mi voluntad, pero que sé que, como les dije al principio del módulo, cualquier situación que se haya presentado ajena a mi voluntad, vamos a recuperar ese tiempo de clase que está pendiente. Por eso no se preocupen, que ese es mi deber, digamos, dictarles completa la clase y de eso se trata, porque en últimas ustedes son los que están pagando para que les dictemos esas clases completas. Entonces les ofrezco de mi parte disculpas y agradecerles por toda la comprensión y la paciencia que han tenido. Saludo al doctor Giovanni, que se encuentra en clase, que creo que tiene una información para brindarles y le doy el uso de la palabra. Doctor, buenas noches. Doctor Carlos Bautista, muy buenas noches. ¿Cómo están, buenas noches. muchachos? Muy buenas noches. ¿Cómo me les ha ido? Buenas noches, profe. Buenas noches, muy bien, profe. Buenas noches, profe. Bien, gracias. Bueno, ustedes saben que yo siempre trato de procurar hacerles visita. Pues ahorita como estoy dando clase, ahorita me echo una voladita con mis estudiantes para saludarlos, a ver cómo se encuentran. Recordarles a ustedes que ahorita el pago, tienen el número de la cuenta de la universidad para que se ganen el descuento de todavía el 10% de la universidad. También lo de los uniformes, entonces no sé si con el doctor Milton ustedes creo que tienen que hacer una práctica ahorita el 30 ¿es? Quedó para el día 29, profesor. ¿Quedó para el 29? Yo pensé que era para el 30, entonces tengo que cuadrar esa logística. El 29, ¿eso cae un lunes o martes? Domingo. Domingo, profe. Un domingo, bueno, mejor. Eso, y para resolverles dudas, ¿tienen algunas dudas, inquietudes a ustedes? ¿Algo que me quieran preguntar? Profe, ¿cómo así que uniformes? ¿Uniformes, dijo? Sí, ya cuando vayan a la sede van a ver el maniquí. Yo les envío al grupo de director la dirección. Chao. Listo, estoy. La dirección. Profe, pero pues igual nosotros, o sea, se nos va a hacer obligatorio en ese caso el uniforme, nosotros ya vamos a acabar. Ya este año ya acabamos así. Recuerde que vamos hasta el 7. Sí, claro, pero igual es que nos quedan como 4 materias, no más, y pues un uniforme para, no sé, 2 meses. No, si quedan 4 materias, quedan 3 meses, 4 meses. Entonces, recomendarles eso. Les voy a enviar a ustedes el número de cuenta al grupo para que estén pendientes de sus pagos. ¿Listo? ¿Han tenido inconvenientes con registro y control o algo así? Sí, profe. Porque yo, como hago ese asunto a través del Fondo Nacional, hasta ayer lo pedí hace como 15 días, la orden de matrícula, lo pedí hace como 15 días y hasta ayer me lo enviaron. Y en el fondo tengo cita hasta el 30 y solo hay plazo hasta el 30, entonces está como... Pero ya te dieron el certificado. Pues ya tengo el certificado, pero igual hasta el 30 tengo la cita en el fondo y a ustedes se le ve reflejado ese pago como después de 5 días. No, entonces envíame un WhatsApp de voz por interno. ¿Listo? Sí. Un WhatsApp de voz de tu situación para yo remitírselo al director de registro y todo. Pues... Sí, pero ahí cuál sería, ahí qué se podría hacer, profe, porque pues ya la orden de compra está, de matrícula está. No, pásalo de todas maneras. Blanca, please, pues, Blanca, el micrófono, por favor. Gracias. Señor, profe. Es que pásamelo para ver si ya te resolvieron eso. ¿Ya te lo resolvieron? Pues ya me mandaron la orden de matrícula. Lo que pasa es que ya después de 15 días me la enviaron y para ¿Y hacer era el el 30 pago. de octubre?
Y, señor, ¿Era para el 30 de octubre el plazo máximo? el plazo máximo que yo tengo es para el 30 de noviembre según la circular 11 que ustedes me dan. Pero entonces como el fondo refleja los pagos hasta después de 5 días hábiles, yo no sé, profe, yo obviamente... Pásalo y me estás contando a ver cómo te va y qué te puedo colaborar, ¿listo? Bueno. ¿Qué nos vas a decir, Blanca? Profe, sí, es que también tengo un inconveniente del que acaba de hablar mi compañero, porque ellos me envían esa orden de matrícula. En mi caso ya llevo más de un mes pidiéndoles el favor que me envíen esa orden de matrícula y finalmente me dijeron que no la pueden enviar porque ellos no saben qué valor deben colocar en esa orden. Bueno, entonces me dieron un número y en ese número nadie contesta. Blanca, hazme un favor, es que me haces mandar un correo de voz con tu nombre completo, tu cédula, módulo y semestre y me cuentas tu situación por correo de voz, por mensaje de voz. ¿Listo? ¿Al interno? Y me anotas tu correo para que lo busquen allá con tu correo. Ok. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Bueno. Profe, una cosa, Profe, es que a mí no me han formalizado ningún pago y pues les escribo, les envío lo que me dicen que falta a veces y no me envían nada. Igual. Por correo. Tu nombre completo, tu cédula, tu identificación, tu correo y el grupo en el que estás y jornada y me comenta la situación y yo lo reboto al de registro y control o a los de registro. Listo, profe, gracias. Como si le estuvieras hablando al de registro. Mire, un nombre está, porque ese mismo yo lo reboto. ¿Listo? Lo mismo, todas las situaciones por interno me lo envía y me escribe. Este mensaje es para registro y control, pero no lo vas a decir ahí, sino me lo escribes y yo se lo reenvío para que les agilicen eso a ustedes. Entonces, Listo, chicos, profe. ojo con eso. Ya el doctor se comprometió a ustedes a recuperarles unas horas que les está haciendo falta. Entonces ya le pedí la recomendación, muy amablemente, él va a tomar eso. Si pronto un día o 2 días después de que termine el módulo, y para bien de ustedes, y complementar el módulo y el contenido programático, de pronto se va a ir un día más. Entonces, estén preparados, ¿listo? Profe, yo quería hacer una pregunta, qué pena. Profe, ¿para diciembre también hay descuento o solo hasta este mes? Hasta el 30. Hasta ahora se ha mantenido todo hasta el 30. Entonces, apúrenle con eso. Sin embargo, les voy a buscar el número de cuenta y se lo puedo enviar a ustedes. Profe, yo tengo una pregunta. Nosotros vamos hasta el 7 de diciembre, ¿correcto? ¿Y vamos a vacaciones y de nuevo en enero o vamos a tener clases también? La nueva orden. Ok. ¿Y nosotros más o menos por ahí para cuándo estaríamos terminando, profe? Si nosotros comenzamos en marzo. De marzo a marzo, siempre va un año. A marzo. Profe, que me hagan una pregunta. ¿Y el próximo año estaremos en estas mismas condiciones, yendo cada 8 días, lunes y martes? Nosotros estamos trabajando con los establecimientos y lo que establece el gobierno, ¿sí? Si el gobierno después hable 2, 3 días, si hasta ahora van 2 de presencial y si después el otro año dice 3, la universidad se va a acoger a lo que diga el gobierno. Ok, listo. No, profe, pues lo decía porque pues lo del uniforme, la verdad, yo por lo menos no lo voy a comprar por 2 meses y por 2 clases cada 8 días. Esa es mi duda. Entonces, pues, era más que todo como para darle como mi opinión y de pronto de varios compañeros, profe, y pues si es de carácter obligatorio... No. Ah, bueno, listo, De profe. pronto es con las batas blancas sí las hace obligatorio para la Listo, laboratorio. no, sí, eso sí Siempre tiene trato razón. que Milton les hace mucho laboratorio y siempre trato de programar a Milton porque Milton... Listo, profe, era para aclarar eso. Ya que preguntas de laboratorio, gracias. Nosotros pasamos legal y pues, desafortunadamente no tuvimos laboratorio con medicina legal. No sé cómo podríamos hacer para reponer esos laboratorios de medicina legal. ¿Cómo así legal? que no tuvieron con el doctor medicina legal? ¿No tuvieron con el doctor Durán? Tuvimos la clase, pero
No tuvimos laboratorios con el profe. No, pues es que esas clases son más que todo lo que es, les enseñó todo lo que son fenómenos cadavéricos y todas esas cosas, ¿sí o no? Súper importante. Eso es lo que va, ese es el contenido de la materia. Pero lo de la clase de ir a la de la mañana que todo eso hicieron, no la recibir la teníamos clase que en la ver. mañana, exactamente la que yo estuve ahí. Recibir exactamente lo que les dijo en Zoom. Los de la mañana sí fueron a una. ¿Sí? Entonces, como el doctor Durán es director de varias técnicas, acá también él es decano, entonces ese por la noche ya no tenía tiempo. Pero prácticamente lo que les dijo a ustedes por Zoom se los dijo. Pero entonces los de la mañana sí Presencial. fueron al laboratorio y nosotros nos quedaría pendiente. No fueron al laboratorio, estuvieron en un salón. Yo tengo las fotos y te puedo enviar las fotos. Profe, qué pena, una última pregunta. Creo que usted lo dijo, pero se me cortó, no lo entendí muy bien. Salimos ahorita el 7 de diciembre y entramos a esta nueva orden. Es decir, que en diciembre no tendremos más clases. Hasta el año que viene nos volvemos a ver. Sí. Listo, profe. Gracias. Entonces, más tarde le envío las fotos de la clase de laboratorio que es en un salón todo mundo esparcido. Esa es la que hizo Durán. Más tarde se la envío. Muchachos, no le quito más tiempo al doctor, no les quito más tiempo a ustedes. Pasad a saludarlos y estoy siempre atento, ¿listo? Entonces, estoy pendiente de cualquier novedad. Un abrazo a todos, doctor Bautista, muchas gracias. Listo, gracias, doctor Giovanni, muy amable. Un abrazo para todos. Bueno, listo, gracias. Chao. Gracias, profe. Bueno, listo, ya tenemos 31 participantes. Entonces, para los que no habían llegado al momento en que me conecté, le repito lo que le dije a los demás compañeros. No se preocupen por las clases, lo acaba de ratificar el doctor Giovanni Moreno. Esas clases, ese tiempo que desafortunadamente no he podido acompañarlos por razones ajenas a mi voluntad, no porque yo lo quiera, las vamos a recuperar. Ya miraremos, el doctor Giovanni pues nos dice que después de terminado el módulo, ya miraremos las condiciones en las que los vamos a recuperar esas clases, obviamente no afectando, digamos, las agendas de cada uno de ustedes, porque sé que ustedes tienen unos compromisos extra clase que ya tienen, digamos, adquiridos, pero trataremos de establecer un horario que nos sirva a todos para que no haya ninguna dificultad y sobre eso pues yo les puedo garantizar que esas clases se van a recuperar para que no haya ningún inconveniente. Entonces, en ese orden de ideas, pues les agradezco la comprensión, les agradezco la paciencia que han tenido sobre este particular. Bueno, es la primera vez que me pasa porque desafortunadamente o afortunadamente nunca incumplo los horarios de clase, sino por razones ajenas a mi voluntad, pues he tenido que ausentarme. Entonces, no se preocupen por eso, que así como ustedes dicen que para eso pagan, pues a nosotros también nos pagan para dictarles clases a ustedes de manera completa y lo importante es solucionar que ustedes puedan tener, digamos, la totalidad de las sesiones, así como ustedes pagan por que les dicten materias, nosotros prestamos un servicio y siempre tratamos de dar lo mejor de nosotros sin necesidad de presentar quejas o algo por el estilo. Bueno, entonces el día de ayer dejé con el doctor Milton y le envié a nuestra representante una sentencia para que realizaran una análisis jurisprudencial. Sé que ustedes no son abogados, pero de alguna manera, tal como lo dije el primer día de clase, hay terminología y hay ciertas temáticas que ustedes pues indefectiblemente tendrán que familiarizarse con ella, como quiera que criminalística pues obviamente tiene una estrecha relación con el derecho penal y en esa medida pues tenemos que acostumbrarnos a familiarizarnos con ciertas temáticas y ciertas terminologías. Para ello, yo les envié a ustedes una guía de análisis jurisprudencial de la Universidad Externado de Colombia con el fin de que la hagan suya para que la tengan ahí en sus archivos
para más adelante. Sé que muchos de ustedes van a tener la oportunidad de poder pasarse a la profesional, ya sea en esta universidad o en otra, para que puedan ampliar, digamos, los conocimientos en materia penal. Esta guía de análisis jurisprudencial es bastante sencilla, es bastante comprensible para el lenguaje de cada uno de ustedes, y quería, digamos, compartir un análisis de una sentencia, la C297 del 2016, con el fin de que pudieran de alguna manera aplicar todo lo que dice allí en la guía de análisis jurisprudencial. Le preguntaba a una compañera que qué plazo les dejó Milton para entregar este trabajo. Me decía la compañera que no sabía, la idea era que yo me reuniera con Milton para poder establecer una fecha específica. Entiendo que no han terminado ese ejercicio, no sé, es decir, quiero, Paola, que es nuestra representante, bueno, y Laura Alejandra, Luisa Alejandra, perdón, que me indiquen, por favor, cuáles fueron las instrucciones respecto al trabajo que dio el doctor Milton, o las condiciones, ¿qué les dijo específicamente? Buenas noches, profe. Buenas noches, Paola. El profesor Milton nos comentó, dijo que se iba a comunicar, así como la compañera exactamente le comentó, profe, dijo que se iba a comunicar con sí. usted para que nos diera más plazo, para que tuviéramos tiempo de realizar la lectura. Sí. También nos dio unos parámetros y nos estuvo realizando las explicaciones de terminología, haciendo un repaso de terminología penal. Sí. Pero dijo que se iba a comunicar, exactamente que se iba a comunicar con usted para que usted nos diera más plazo para poder realizar la lectura con calma, profe. Porque recuerden que yo les envié por intermedio de nuestro representante más o menos 10, 11 de la mañana la sentencia para que la leyeran y tuvieran la posibilidad de realizar el ejercicio en las horas de clase. Sí, señor. Qué pena, profe. Cuando el profesor me envió los documentos, yo los reenvié al grupo. Sí. Y también les comenté, el profesor se conectó un poco tarde, de igual forma yo les dije que la tocaba enviar al correo. Las especificaciones como el profesor me las indicó, yo se las pasé a los compañeros, profe. Sí. Sino que exactamente el profesor dijo que como la sentencia era un poco larga, que para que tuviéramos tiempo de leerla. Pero dijo que se iba a comunicar con usted, profe. Bueno, sí. Realmente yo hablé el día de hoy con él, ¿sí? Pero digamos que en última no me dijo una fecha ni una hora exacta para entregar ese trabajo. Yo entiendo que ustedes no se están capacitando para ser abogados, pero vuelvo y repito, esto es necesario familiarizarnos con esta terminología, pero más allá de eso, que él se haya conectado tarde, etcétera, que no se haya podido dictar la clase en los horarios establecidos. No sé si ustedes alcanzaron a leer y yo les dejé ya le doy la palabra a Andrea Abril. No sé si les alcancé a compartir a todos, probablemente por grupos a los que asistieron ese día, Carta García. Y recuerden que esta es una lectura bastante importante para aplicarla no solamente en la formación de nosotros en esta técnica, sino también en nuestras vidas y en las actividades que realizamos a diario. Y el hecho de que sea una sentencia extensa, que sea un poco, si se quiere, compleja para entenderla, yo me imagino que a la hora de hoy, a las 6:45, pues ya se tuvo que haber leído, para poder realizar el ejercicio y para poder formular preguntas para responderla. Obviamente que en las condiciones en las que estamos en este momento, vamos a mirar cómo coordinamos la forma de entregar ese trabajo. Creo que él les dijo que por parejas, si no estoy mal, o por lo menos esa fue la indicación que yo le di a él para que
se la transmitiera a ustedes para que pudieran, digamos, de alguna manera dividirse el trabajo para poder desarrollarlo, pero es necesario que ustedes hayan leído esa sentencia. Entonces, antes de ubicarnos en la sentencia, yo quiero hacerles algunas precisiones respecto a lo que establece esa guía de análisis jurisprudencial. Sobre el plazo para entregarlo, pues obviamente no va a ser hoy, digamos, es claro que ni ustedes lo tienen y digamos, no hubo una comunicación, digamos, exacta para saber en qué fecha se iba a entregar ese trabajo. Me hubiera querido o me hubiera gustado que eso ya estuviera listo, por lo menos el día de hoy a las 8 de la noche, pero veo que es imposible. Entonces, ya ahora miramos el plazo para entregarlo. Recuerden ustedes que mañana tenemos, como habíamos acordado, un parcial, entonces ya les indicaré cómo va a ser la metodología para ese parcial, para ya la próxima semana empezar a ahondar ya sobre el tema procesal, que es lo que me interesa y podamos avanzar en ese sentido. Prácticamente lo que hemos hecho hasta el momento es un repaso de derecho penal, que seguramente ustedes ya lo vieron en otras materias, y que quise complementarlo precisamente con esta sentencia que ahí nos habla sobre varios temas que son bastante importantes desde el punto de vista sustancial. Entonces empiezo por decir lo siguiente. Digamos que dentro de la estructura de la rama judicial existen varias jurisdicciones, entre ellas la jurisdicción constitucional, donde el máximo tribunal de esta jurisdicción constitucional es la Corte Constitucional. Y ella tiene, digamos, unas funciones muy específicas que están regladas en la cláusula 241 de la Constitución Política. Y dentro de esas funciones que tiene la Corte Constitucional, que está compuesta por 9 magistrados que los elige el Senado de la República, para un periodo de 8 años y que exige, digamos, unas condiciones para poder ser magistrado de la Corte Constitucional, tiene como funciones, en virtud del artículo 241 de la Carta Política, conocer sobre las demandas de inconstitucionalidad que presenten los ciudadanos respecto a aquellas leyes que expide el legislador, entre otras funciones que se enmarcan en el artículo 241 de la Carta Constitucional. Y en esa medida tengo que precisar que la Corte Constitucional pues efectivamente conoció sobre la constitucionalidad o no de una norma sobre el feminicidio que está regulada en el Código Penal, para determinar si esa norma es constitucional, si es ajustada a la Constitución, o por el contrario hay que declararla inexequible. Inexequible quiere decir que deja de regir en el ordenamiento jurídico, es decir, que es inconstitucional, que es contraria a la Constitución. Y este es un tipo de sentencias que emite la Corte Constitucional. Entonces, sentencias tipo C. Por eso la sentencia se denomina, para efectos del trabajo, se denomina sentencia C-297 del año 2016. Es decir, es una sentencia de tipo constitucional. Por otro lado, y ya ahondamos el tema, la Corte Constitucional emite otro tipo de sentencias, sentencias tipo T, sentencias de tutela, donde se identifica, digamos, la vulneración de un derecho fundamental, y a través de una sentencia estructural, como es una sentencia de tutela, emite una serie de órdenes a distintas autoridades sobre la vulneración de un derecho fundamental específico, y en esa medida se pronuncia sobre muchas o varias tutelas de las que se presentan ante los despachos judiciales y que requiere la intervención de la Corte Constitucional para que de alguna manera emita, digamos, obviamente un fallo sobre el caso en particular, y sobre todo para que en virtud de estas sentencias estructurales
pueda emitir, digamos, también directrices dependiendo del derecho fundamental para que las autoridades puedan cumplir, digamos, ese mandato que ha emitido la Corte Constitucional en sentencias tipo T, sentencias de tutela. Y las otras son las sentencias SU, las sentencias de unificación. Y estas versan sobre asuntos en los que la Corte Constitucional considera que se debe, digamos, unificar un tema en específico y lo hace a través de una sentencia de unificación para que los jueces de menor jerarquía puedan acatar, digamos, las órdenes que da en estas sentencias tipo SU, es decir, sentencias de unificación. Entonces, digamos que a rasgos generales, estas son las sentencias que emite la Corte Constitucional en virtud de la facultad que le otorga la Carta Constitucional en el artículo 241. Entonces vamos a analizar un poco lo que versa esta sentencia de constitucionalidad, donde se demanda, digamos, la constitucionalidad de una norma que ha sido demandada, digamos, por un ciudadano con el fin de establecer si esa norma es ajustada o no a la Carta Constitucional. En el caso que nos ocupa, se demanda una disposición del Código Penal, es decir, una norma que está reglada en la Ley 1761 del año 2015, específicamente el artículo 2 que modifica la Ley 599 del 2000, es decir, sería el artículo 104A, que establece el tipo penal de feminicidio, para señalar allí el que le causare la muerte a una mujer por su condición de ser mujer o por motivos de su identidad de género, o donde haya ocurrido o acontecido cualquiera de las siguientes circunstancias, incurrirá en prisión de 250 meses a 500 meses. Digamos, voy a leer solamente esa parte de la sentencia. Entonces, ¿qué pretende, digamos, el accionante en este tipo de sentencias de constitucionalidad? Que se demande una norma legal, una ley, en este caso, con el fin de que la Corte Constitucional haga un estudio, digamos, riguroso sobre esta materia y pueda realizar un análisis si esa norma es ajustada a la Constitución o no lo es decir, declarar exequible cuando sea ajustada a la Constitución o inexequible cuando a través de un fallo se pueda sacar del ordenamiento jurídico cuando se declara inexequible. En este caso, pues se demanda una conducta punible que está arreglada en el artículo 104A del Código Penal, denominada feminicidio, para que la Corte Constitucional haga el respectivo estudio y declare exequible o no esta norma. Entonces les traje, digamos, una guía de análisis jurisprudencial de la Universidad Externado, donde establece, digamos, una especie de ítems donde ustedes van a tener la posibilidad de analizar cada uno de esos ítems a través, lógicamente, de una lectura previa de esta sentencia, para que puedan, digamos, entender un poco y familiarizarse con este tipo de sentencias tipo C, sentencias de constitucionalidad. Entonces, en esa medida, trataremos de explicar cada uno de esos conceptos que nos trae allí la guía de análisis jurisprudencial, para que aprendamos más adelante, en otro escenario, a aprender a realizar análisis jurisprudencial de las sentencias que emiten tanto la Corte Constitucional como la Corte Suprema de Justicia. Específicamente en este caso sería la Corte Constitucional, que es la que nos atañe en el caso, específicamente sentencias de constitucionalidad. Obviamente que la Corte Suprema de Justicia, pues dentro de su competencia y dentro de las facultades que le otorga la Constitución y la ley,
pues también emite, digamos, sentencias, pero, digamos, en este caso vamos a estudiar las de la Corte Constitucional, específicamente las sentencias de constitucionalidad. Entonces, vamos a mirar un poco lo que nos trae, digamos, esa guía. Entonces, alguien preguntaba allí que si había alguna dificultad, o yo les preguntaba si había una dificultad respecto a la comprensión de cada uno de los aspectos que hay que resolver en este ejercicio. Entonces, seguramente ustedes encontraron con palabras como la ratio decidenti, la obiter dicta, entre otras, para poder comprender un poco lo que establece la guía de análisis jurisprudencial. Entonces, quiero empezar por lo que es más fácil, ¿no? Digamos, lo más básico que nos trae allí la guía de análisis jurisprudencial de este documento, y es el esquema que hace sobre la sentencia que nos atañe, que en este caso sería de constitucionalidad. Entonces, lo primero es el contexto. Entonces, allí nos habla, si quieren abran todos el archivo que les envié sobre la guía de análisis jurisprudencial, y creo que en los primeros acápites que hay allí, pues no veo que haya, digamos, mayores dificultades, como quiera que el primero es el contexto. Entonces, allí nos dice que se deben plasmar ideas claras, frases cortas y usar viñetas. Bueno, entonces la identificación, entonces ya sabemos que es la sentencia de constitucionalidad relacionada con el estudio que se le hizo a una norma del Código Penal denominada feminicidio. Vamos a señalar allí como ejemplo, entonces, C297 del año 2016 sería el número de la sentencia para poder, digamos, diligenciar ese espacio. A renglón seguido, la norma, la guía de análisis jurisprudencial nos habla sobre el nombre, la fecha, el número, la fecha. Entonces allí, digamos, ya tenemos evacuado lo que es el número, la fecha de la sentencia, que ya dijimos que es del año 2016. Y a renglón seguido nos dice, digamos, cuál es el magistrado ponente para que realice el estudio respectivo, si esa norma es ajustada a la Constitución o por el contrario debe ser declarada inexequible por la Corte Constitucional. Una vez se agota, digamos, este espacio de número, de fecha, viene el magistrado ponente, el nombre del magistrado ponente. Entonces, digamos que en este tipo de corporaciones se requiere que las decisiones no las tome un solo magistrado, de un solo juez, sino que por el contrario se tenga la posibilidad frente a estos cuerpos colegiados de tomar la decisión como un cuerpo colegiado, es decir, sobre ciertos temas que son particulares en la Corte Constitucional, que son de relevancia constitucional, se debe, digamos, asignar por reparto un magistrado ponente para que presente el proyecto de sentencia y se discuta, digamos, en la sala plena para que puedan tomar la decisión, digamos, ajustada a derecho. Y se nombra, digamos, ese magistrado ponente donde deberá establecer cuáles son los datos de identificación para que realice todo el estudio pertinente y de esta manera quede, digamos, superado esta situación. Después nos viene dentro de la guía una aclaración de voto. Entonces, no sé si el doctor Milton pudo alcanzar a explicar cada uno de estos ítems. Quiero de pronto reforzarlo un poco para señalar que el magistrado ponente es el que le asignan, digamos, por competencia a realizar el estudio de esta ponencia para que lo exponga ante los compañeros de la sala y se decida, digamos, con un voto
impar respecto a si esa norma se debe declarar exequible o no, con, lógicamente, una fuerte carga argumentativa por parte de los magistrados. En este caso, digamos, sería, ya como se impugnó, entonces, determinar a quién le corresponde el conocimiento de este asunto. A renglón seguido nos dice aclaración de voto. Entonces, ¿en qué consiste esta aclaración de voto? Para los que de pronto han tenido dificultades en ese sentido. Entonces, aquí hay una diferencia, digamos, notable entre lo que es la aclaración de voto y el salvamento de voto. Y voy a explicar el segundo. Entonces, ¿en qué consiste el salvamento de voto? El salvamento de voto no es otra cosa que los magistrados que no están de acuerdo con el sentido del fallo, el salvamento de voto simplemente lo que hacen es decir, no estoy de acuerdo con la decisión que ha tomado la Corte Constitucional, ya sea declarando exequible o declarando inexequible la norma que sea objeto de estudio, y deben esgrimir con una fuerte carga argumentativa cuáles son esos ideas, o valga la redundancia, argumentos que tienen ese magistrado que salva el voto para decir, yo me aparto de la decisión por estos y estos motivos. Es decir, no comparto la decisión de declarar exequible o inexequible la norma en cuestión, y en esa medida salvan el voto con una fuerte argumentativa. Sin embargo, lo que cobra fuerza vinculante es el sentido del fallo, pero se tiene la oportunidad de salvar el voto a través de, digamos, de esta figura que nos trae nuestro ordenamiento jurídico. Y por otro lado tenemos la aclaración de voto. ¿En qué consiste la aclaración de voto? No es otra cosa que, digamos, la competencia para resolver un asunto en particular, y donde estemos de acuerdo con esa decisión, simplemente esos magistrados que aclaran el voto, lo que señalan es, estamos de acuerdo con la exequibilidad o no exequibilidad de la norma, pero con otros argumentos distintos a lo que esgrimió la Corte Constitucional. Es decir, yo como magistrado puedo aclarar el voto, obviamente atendiendo, digamos, a esos principios democráticos que nos trae la Carta Constitucional, con el fin de sentar, digamos, mi postura en ese aspecto particular sobre ese asunto que se sometió al análisis de la Corte Constitucional. Entonces, lo que hacen es, yo estoy de acuerdo con la decisión que ha tomado la Corte Constitucional, pero con otros argumentos. Esa es, digamos, la diferencia entre la aclaración de voto y el salvamento de voto. El primero, el de la aclaración, es simplemente tener un poco más de personalidad, tener un poco más de argumentos para poder salvar el voto, y con una fuerte carga argumentativa. Y en el de la aclaración de voto, simplemente yo estoy de acuerdo con la decisión que ha tomado la Corte Constitucional, pero con otros argumentos. Esa es, digamos, la diferencia que gravita allí entre la aclaración y el salvamento de voto. A renglón seguido, la guía nos trae la norma demandada. Entonces, la idea es, si nosotros vislumbramos que la norma demandada es demasiado extensa, pues no vamos a copiar, digamos, la totalidad de la norma para no llenar, digamos, un espacio que podríamos utilizarlo en otro aspecto muy importante. Entonces, simplemente lo que se hace es, cuál es la norma a la que se hace alusión en la demanda, con el fin de establecer cuál será el problema jurídico enmarcado por la Corte Constitucional, o que va a resolver la Corte Constitucional en ese asunto. Y ahí pasamos a ese punto muy importante. Entonces, ¿cuál es el problema jurídico enunciado por la Corte? Digamos que ese problema jurídico generalmente la Corte Constitucional lo plantea en la misma sentencia, es decir, establece de manera, desafortunadamente en la gran mayoría de sentencias, si esa norma es constitucional o no, si esa norma viola algún principio o algún valor establecido en la Constitución. Y generalmente lo enuncia o lo menciona a través
de un signo de interrogante. Entonces, siempre debemos estar atentos allí para identificar ese problema jurídico y tener la capacidad, sobre todo, de resolver ese problema jurídico que nos trae la Carta Constitucional. Y en esa medida, ese problema jurídico, como lo dije anteriormente, está, digamos, determinado por algo muy abstracto, donde nos dice que eventualmente si esa norma contraría a algún derecho fundamental específico que se encuentre reglado en la Carta Constitucional. Sin embargo, dentro de las recomendaciones que establece allí la guía de análisis jurisprudencial, establece que no necesariamente debemos sujetarnos a la escritura que nosotros vamos a plasmar respecto al problema jurídico enunciado por la Corte, en razón a que muchas veces, digamos, esas razones que nos dan allí respecto a determinado tema, no, digamos, son de buen recibo sobre este, digamos, particular. Y en esa medida lo que se pretende es mencionar un problema jurídico que sea comprensible para resolver, sobre todo para quienes están leyendo esa sentencia, y no que sea, digamos, algo muy etéreo o algo muy abstracto. Es decir, la ley 7, la ley 25 del año 91 es contraria a la Constitución o es contraria al derecho fundamental a la igualdad, por decir algo, sino que sea un poco más específico para poder analizarlo. Sin embargo, la Corte Constitucional en la gran mayoría de sentencias plantea ese problema jurídico en un interrogante para que lo podamos de alguna manera identificar fácilmente, y a partir de esa identificación podamos resolver el resto de la guía de análisis jurisprudencial. En esa medida, la guía nos trae, digamos, otro aspecto que es la norma jurídica relevantes para el caso. Entonces, allí, digamos que es necesario mencionar, digamos, normas de rango constitucional, normas legales, actos administrativos como decretos o resoluciones, con el fin de llenar, digamos, el espacio respecto a qué normas relevantes utiliza el constituyente derivado para, de alguna manera, establecer cuáles de esas normas, especialmente de carácter constitucional, son las que tendrán relevancia para resolver el asunto. Entonces, generalmente, en este tipo de análisis, pues vamos a analizar si dentro de esas normas podemos incluir allí el preámbulo, podemos incluir el catálogo de derechos fundamentales, específicamente el derecho a la igualdad, el derecho al debido proceso, que están contenidos en el artículo 29 de la Carta Constitucional, con el fin de plasmar allí estas normas jurídicas relevantes, digamos, para resolver el caso en particular. Y a renglón seguido, la demanda o la guía nos dice el acápite de la demanda. Entonces, la idea no es transcribir allí cada uno de esos argumentos que presentó el accionante, sino por el contrario, reducirlo a uno o dos renglones respecto a cuáles fueron los principales argumentos que tuvo el accionante para solicitarle a la Corte Constitucional que esa norma debe ser declarada inexequible. Entonces, yo generalmente en ese tipo de ejercicios, lo que se establece es mencionar, digamos, en unas frases cortas y entendibles cuáles son esos principales argumentos que nos expone el accionante para que declaren inexequible, digamos, esta norma en cuestión. Y después nos trae la decisión, que ese es, digamos, el resuelve de la sentencia, es decir, cómo decidió la Corte Constitucional, partiendo, digamos, de esos presupuestos de análisis que ya hemos visto algunos, como el problema jurídico, y que ya a renglón seguido vamos a mirar cómo se
se pueden abordar aquí a partir de esta guía. Y es un poco el argumento de la decisión, es decir, la ratio decidendi. Entonces, ¿qué significa la ratio decidendi? Entonces, es la razón de la decisión, es decir, la razón o las razones que tuvo en cuenta la Corte Constitucional para declarar exequible o inexequible determinada norma que ha sido demandada ante la Corte Constitucional. Y en esa medida, digamos que toca hacer una lectura bastante profunda y bastante extensa sobre la totalidad de la sentencia para determinar, con base en ese problema jurídico que se ha planteado anteriormente, en esos primeros ítems que toca desarrollar, se pueda identificar. Muchas veces no podemos identificarla de manera exacta, de manera, digamos, más literal de lo que la Corte lo expresa, sino que debemos hacer un trabajo de análisis para poder señalar que esta norma, digamos, que ha sido objeto en cuestión de la Corte Constitucional, de alguna manera se tenga una razón de la decisión para tomar esa decisión, ya sea o declararla exequible o declararla inexequible. Entonces, es, digamos, una especie de tomar la idea principal, cuál es el argumento principal, cuál es la razón principal o las razones principales que tuvo la Corte Constitucional para determinar que esa norma se debía declarar exequible o se debía declarar inexequible. Ese es, digamos, de los aspectos más relevantes que yo considero se debe tener en cuenta para poder analizar una sentencia de constitucionalidad, para poder, digamos, comprender un poco lo que significa este aspecto de la ratio decidendi. Luego, a renglón seguido, nos trae, digamos, los argumentos no esenciales. Entonces, acá hace referencia sobre esto, esta guía, sobre los argumentos no esenciales. Entonces, allí, digamos que nos habla de una terminología y es la obiter dicta. ¿En qué consiste la obiter dicta? Digamos que consiste en dichos de paso para que, de alguna manera, tengamos soportes de tipo histórico, de tipo doctrinal, para que esa decisión que se tomó con base en la ratio decidendi pueda ser un poco reforzada por los obiter dicta, aunque no son, digamos, vinculantes para los jueces de inferior jerarquía, sino lo más importante es poder identificar la razón de la decisión, es decir, la ratio decidendi. Y en esa medida, cuando se identifica claramente, pero eso obviamente es con la práctica, tenemos la posibilidad de identificar uno o más argumentos que tuvo la Corte Constitucional para declarar exequible o inexequible la norma que ha sido objeto de estudio. Y los obiter dicta, como bien lo señalé, digamos que son dichos de paso que inclusive ha sido, digamos, el concepto desarrollado por la misma Corte Constitucional para, de alguna manera, tenerlos en cuenta para reforzar un poco la decisión de la ratio decidendi. Y en esa medida, pues podemos mencionarlos allí en frases cortas, en frases bastante comprensibles para cada uno de ustedes, sobre todo teniendo en cuenta que no nos estamos formando para profesionales del derecho, sino que vamos a trabajar de alguna manera independiente para poder desarrollar esa situación. A renglón seguido nos trae las intervenciones. Entonces, cuando una demanda de constitucionalidad llega a la Corte Constitucional, dependiendo del tema, se solicita que algunos actores que tengan que ver o que tengan estrecha relación para resolver ese asunto, se pronuncien sobre particular. Entonces, un obligatorio es el Ministerio Público, es decir, la Procuraduría General de la Nación. Ellos siempre en estas demandas de constitucionalidad deben rendir un concepto para allegarlo a la Corte Constitucional y de esta manera
solicitarle a la Corte bajo unos presupuestos, bajo unos argumentos fuertemente planificados y plasmados sobre todo en el concepto, los tenga en cuenta la Corte Constitucional para tomar la determinación en uno o en otro sentido. Después sigue las aclaraciones de voto y los salvamentos de voto. Entonces, como yo le mencionaba al principio de la conversación, es importante establecer la diferencia entre esa aclaración de voto y los salvamentos de voto. Los salvamentos de voto, sin lugar a dudas, son aquellos que establecen o esgrimen los magistrados de la Corte Constitucional que no están de acuerdo con la decisión de la Corte Constitucional y se apartan de ellos. Lógicamente que para apartarse, digamos, de las decisiones de la Corte Constitucional se requiere, digamos, una fuerte carga argumentativa y sobre todo cuando se aclara voto, porque debemos justificar por qué nosotros no estamos de acuerdo con el sentido del fallo que ha emitido la Corte Constitucional. Entonces, en esa medida, ese salvamento de voto, lo que se puede predicar es, me aparto de la decisión tomada por la Corte Constitucional, pero establezco, digamos, como obligación que ellos deben tener, digamos, una fuerte carga argumentativa para determinar por qué se apartan sobre la decisión de la Corte Constitucional en determinados escenarios. Y el otro aspecto a tener en cuenta son las aclaraciones de voto. Y como ya les dije al principio de la explicación, estas aclaraciones de voto lo que pretenden es que ese magistrado o magistrados están de acuerdo con el sentido de fallo, es decir, lo declaran exequible o inexequible, y en esa medida esos magistrados tienen la obligación, los que aclaran voto, de identificarse con el sentido del fallo, pero con otros argumentos. Entonces, eso es, digamos, la dinámica que nos trae acá la guía de análisis jurisprudencial para determinar cuáles aclaran el voto y cuáles salvan el voto. En el primer escenario, el de la aclaración de voto, estamos de acuerdo con el sentido de fallo, pero con otros argumentos. Mientras que el salvamento de voto, lo que sí establece es que bajo ciertas reglas que establece, digamos, la misma jurisprudencia, se tenga una fuerte carga argumentativa para poder salvar el voto con, obviamente, argumentos distintos a lo que ha señalado la Corte Constitucional. Y por último tenemos el comentario, y ese comentario que hace alusión. Entonces, este comentario, digamos que trato de enfocarlo a algo muy personal, es decir, sin tener apasionamiento sobre si la decisión de la Corte Constitucional es acertada o no, sino que más bien cada uno de ustedes a través de la lectura de la sentencia que les dejé el día de ayer, puedan hacer un análisis muy puntual sobre algún aspecto en particular que les haya llamado la atención. Es decir, no necesariamente es congraciarse con la Corte Constitucional y decir, estoy de acuerdo con la decisión de la Corte Constitucional, sino me aparto o realizo un análisis muy exhaustivo para decir, estoy de acuerdo con la postura de la Corte Constitucional o no estoy de acuerdo, y esgrimo, digamos, los argumentos necesarios para poder soportar lo que, el sentir, digamos, de lo que cada uno de ustedes puedan extractar de allí. Entonces, vamos a dar la posibilidad de qué tanto y les pregunto, ¿y qué tanto han avanzado ustedes en la lectura de esa sentencia? ¿Qué tanto hemos avanzado en la lectura de la sentencia? Eric. No, profe, le voy a comentar que yo no puedo comenzar a leerla, es que me queda un poquito complicado. Pero yo la leo.
seguro. ¿Cómo así que no la hemos empezado a leer? No, yo, no sé los compañeros, profe. No, sí, me estoy refiriendo a usted. ¿Por qué no la ha empezado a leer? ¿Por qué no la hemos leído? Profe, es que no he tenido. Profe, ¿puedo hablar? Sí, claro, Blanca. Dime. Gracias, profesor. Pues en mi caso, como la colocaron en semana, Sí. y pues digamos que era para entregarla casi que de un día para otro, el tema es que yo salgo de mi casa a las 5 de la mañana y regreso a las 7 de la noche. Entonces, es por eso pues que yo decidí estudiar en la noche. En el día, la verdad, por temas laborales, me es imposible ponerme a estudiar o a hacer trabajos. La verdad, yo realizo mis trabajos los fines de semana y pues es por la misma razón que también se me complica, digamos que entre semana reunirme con un compañero o hacer pues los trabajos de manera grupal. Entonces, por eso, la verdad, no la he leído, ni he hablado con nadie para poder hacer esa sentencia. ¿Cuántos de ustedes ya la leyeron? Sinceramente. Yo, profe, voy por la mitad. Nórida, Yo ya la he lo- leído por profe. encimita, profe, porque tenía entendido que tocaba diligenciar esa ficha, pues obviamente por lo mismo, por lo del tiempo, pero yo la he leído por encimita y ahí he ido llenando la ficha. Sí, digamos que hay aspectos muy puntuales que no tienen mayor dificultad para diligenciarlos. Entonces, mencionar el número de la sentencia, la fecha, y eso creo que no hay dificultad. A mí lo que me interesa específicamente es que me logren identificar la ratio decidendi de esa sentencia. Sé, digamos, de las dificultades que se puedan generar allí para poderla identificar. Obviamente que eso se aprende con la práctica. Digamos que se les dificulta un poco a ustedes porque no se están preparando para ser abogados, pero que sería muy importante que por lo menos leerla y hacer, digamos, una especie de debate o de análisis sobre la misma. Entonces, pero si ustedes me dicen, no porque yo entre semana trabajo, no porque yo llego muy tarde a la casa, digamos que entonces no sería loable dejar este tipo de trabajos cuando voy a tener la certeza de que no los van a hacer. O sea, de mi parte, yo tengo que decirles que discúlpeme por no haber ingresado a las clases de manera puntual, pero ya les dije que esas clases se van a recuperar. Pero de igual manera ustedes deben tener también el compromiso que si yo les dejo una lectura, deben hacerla. Deben hacerla porque entonces, ¿cómo vamos a dialogar en clase? Y que no se convierta, digamos, esto en un monólogo, en el que yo todo el tiempo esté hablando y usted no tenga la posibilidad de participar porque sencillamente no realizaron la lectura de los trabajos. Y ese sí es un compromiso de parte de ustedes porque yo no puedo leer por ustedes. Y creo que ese es un compromiso de ustedes para formarse como técnicos en criminalística. Porque si nosotros no vamos a tener el tiempo para leer, entonces no estamos haciendo... Profe, Dime. pero ¿qué posibilidad hay de pronto de que los trabajos se puedan entregar, ejemplo, el sábado en la tarde? O esta sentencia que se puede entregar el sábado en la tarde. Por esta vez, mira, porque no he podido cumplir, vuelvo y repito, y no es porque sea un capricho mío con las clases de manera puntual. Vamos a establecer una fecha en la que a ustedes les quede cómodo entregar ese trabajo, ¿sí? Por esta vez, por esta sola vez, pero ya de aquí en adelante, digamos, los trabajos que yo deje, que sean, digamos, de responsabilidad de ustedes, que los puedan leer, así sea entre semana, y los puedan desarrollar. Profe, qué pena. Entonces yo les pregunto a ustedes, mañana tenemos parcial, y yo supongo que ustedes han venido leyendo lo que hemos explicado en clase, porque de eso se trata la prueba del día de mañana. Y no podemos decir, no, es que como es entre semana, entonces no, mañana hay parcial. ¿Y sobre qué es el parcial? Ya le doy el uso de la palabra a André. ¿Sobre qué es el parcial? Lo que hemos visto, poco o mucho, lo que hemos visto de derecho penal hasta el momento, excepto la sentencia. Entonces, ¿cómo los vamos a evaluar mañana? Mañana vamos a evaluarlos de la siguiente manera.
Simplemente yo le voy a dar ingreso uno por uno para que presenten el parcial porque va a ser oral. Y para ello me van a activar la cámara. Mañana vamos a activar la cámara. Entonces, si tenemos dificultades en los computadores o en activar la cámara, vamos a solucionar ese inconveniente porque mañana yo tengo que verlos para poder recibirles el parcial. Y yo les voy a preguntar de manera oral, lógicamente, que me respondan una pregunta o máximo dos. ¿Sobre qué tema? Sobre lo que hemos visto. Y creo que en eso ustedes ya tienen, digamos, un antecedente primigenio que han tenido la posibilidad de abordar esta temática con otros profesores. Entonces, es necesario leer para mañana todo lo que hemos visto, excepto la sentencia que está pendiente por resolver. Entonces, esa sentencia ya ahorita al final de la clase, entonces establecemos un plazo para que me envíen ese trabajo. Andrea, ahora sí, Andrea Abril. Profe, buenas noches, qué pena. Yo quería hablar respecto a lo de la sentencia de ayer. Sí. Por mi parte, la sentencia nos la enviaron a las 11 de la mañana y con todo el respeto del mundo, pero pues en mi caso lo digo a modo personal, yo trabajo de lunes a viernes y tengo un horario de oficina. No estoy de acuerdo con que se haya enviado a las 11 de la mañana, porque usted muy bien lo sabe, es una sentencia que tiene más de 100 páginas y para ponernos a leerla, obviamente pues se tiene que dedicar un buen tiempo. Y obviamente pues precisamente pues de pronto como lo han dicho algunos, los que estudiamos en la noche es precisamente porque trabajamos en el día. Entonces pues no sé, profe, no consideré que fuera sí, mira, que se enviara a mira, Andrea, mira, sobre ese particular, sobre el plazo, no va a haber lío entre ustedes y yo. No va a haber lío. Vamos a dejar una fecha en la que ustedes puedan desarrollar el ejercicio y podamos resolver el asunto sobre ese problema. Lo que yo no comparto es que me digan, no la puedo hacer porque yo trabajo, porque yo, etcétera, no. Tal vez en este caso, por haber enviado la sentencia, digamos, a las 11 de la mañana, pues obviamente puedo aceptar el error en el sentido de la envié muy sobre el tiempo y eso, digamos que eso lo puedo aceptar, ¿sí? Pero no me pueden salir con argumentos que yo me inscribí en la noche porque en el día de trabajo, pero entonces no tengo tiempo para leer. Ustedes no me lo están preguntando, pero yo me formé en la jornada nocturna también como profesional y a mí me tocaba salir del trabajo para la universidad y llegar a las 11, 12 de la noche, así como llegan ustedes después de trabajar, a leer. Y si nos toca leer hasta las 2, 3 de la mañana y solamente dormir 1 o 2 horas, pues nos toca hacerlo. Pero bueno, esa no es la discusión de esto, porque en últimas, pues yo asumo un poco la responsabilidad en ese sentido, pero espero que de aquí en adelante, si hay un trabajo en el que sea necesario leer un documento y tenerlo listo para el otro día, pues si nos toca trasnochar, pues lo tenemos que hacer. Vuelvo y repito, y no quiero ser reiterativo en ese sentido. Yo sé que ustedes pueden estar inconformes porque las clases no se han dictado de manera completa, pero ya les dije, y como les manifesté el primer día de clase, que esas se van a dictar completas. Eso pueden tener la plena seguridad que eso se va a hacer así, ya miramos el horario, pero esto no es óbice para que yo les exija a ustedes que cumplan con los compromisos que ustedes tienen con ustedes mismos, con la universidad, para que ustedes puedan ser excelentes profesionales. Felipe, creo que levantó la mano. Sí, profe, pues yo diría que de pronto para presentar una solución a esta situación, sí. Pues yo creo que ahorita 7:30, 8 que se acaba la clase, sí. De pronto sí el escrito que usted nos mandó a las 11 más o menos de la mañana, de pronto si usted lo hubiera enviado por la noche, es justificable que yo me hubiera podido quedar hasta las 2, 3 de la mañana para hacer... Sí, claro. Sí, Felipe, no hay problema. Sí, de pronto, pues no sé, profe, es una opinión, de pronto tal vez, no sé, pedir enviar o
o solicitar lecturas de libro por la noche, después de que se acabe la clase, porque pues para mí me queda muy fácil. De pronto otros madrugan a las 5 de la Sí. mañana, llegan a las 5 de la tarde a la casa. Mira, Difícil este tema, entonces pues yo el tiempo que escogería para leer es por la noche, así me den 2, 3 de la mañana para poder responderle por vamos a la hacer lectura. vamos a hacer una cosa, Yo Felipe. opino que Sí, eso tranquilo. podría ser una Sí, sí, Felipe, solución. mire. Ya les dije que yo asumo en lo que tiene que ver conmigo la responsabilidad de haberla enviado sobre el tiempo. Listo, está bien. Eso lo acepto y no hay ningún problema y lo vamos a superar. Vamos a hacer lo siguiente. No, sí, Vamos a hacer lo no siguiente. trato de recargar una responsabilidad, Sí. sino de pronto dar una opinión o Sí, una claro. solución. Sí, claro, Felipe. Es decir, sobre ese particular no hay problema. Y si lo que les preocupa es la nota de este primer corte, no se preocupen. Tranquilos, no se preocupen. No hay ningún lío. Mañana vamos a hacer un parcial bastante sencillo sobre lo que hemos visto y yo les voy a preguntar algo nada distinto a lo que hemos visto. Sobre este particular, sobre esta sentencia, vamos a hacer lo siguiente. Necesito que se lea la sentencia. Necesito que se lea la sentencia. ¿Para cuándo? Para el lunes. Vamos a dejarla para el día lunes. ¿Listo? El lunes, como tenemos clase presencial, ¿cierto? El lunes tenemos clase presencial. Listo. Y de una vez les voy a dar, digamos, como la ruta de trabajo por el resto del módulo. Van a leer la ley 906 del 2004, que la otra semana vamos a ver ya el tema propiamente dicho procesal penal. Aquí lo que hemos venido haciendo es una parte del derecho sustancial, de la ley 599 del 2000. No es que se vayan a leer todo el código para el lunes, no, ni más faltaba. Empiecen a leer desde el primer artículo lo que vayan alcanzando para poder sintonizarnos con la clase del día lunes. Entonces, ¿qué vamos a hacer con la clase del día lunes? En la primera hora, recordemos que podemos ingresar sí se puede ingresar a las 6:30, pero empezamos a las 7 prácticamente. Igual si hay alguna información distinta, ahí vamos a mirar. Entonces, como la clase es de 3 horas, entonces la primera hora vamos a destinarla a hacer una discusión sobre la sentencia. O sea, no me van a entregar ningún trabajo escrito, simplemente me van a leer. No sé si alguien ya adelantó mucho sobre la guía de análisis jurisprudencial. Entonces, la primera hora vamos a discutir la sentencia y vamos a resolver, digamos, las dudas que existan sobre ese particular y las vamos a hacer, digamos, a través de ese ejercicio para que ustedes tengan la posibilidad de resolver, digamos, ese tipo de dudas. Y las otras 2 horas, entonces vamos a empezar a abordar el tema de procesal penal a partir de la lectura de la ley 906 del 2004. ¿Cuál es esta ley? El Código de Procedimiento Penal. Es el que nos vamos a empezar a ahondar. Entonces, vayan mirando en la página de la Secretaría del Senado para que ustedes puedan ingresar allí, buscar la ley 906, porque esa es, digamos, la más actualizada, y empezamos la discusión sobre ese particular la próxima semana, y sobre ese derrotero vamos a desarrollar las clases del resto del módulo que queda. Y para mañana, pues vamos a tener un parcial muy sencillo, ya les dije que es sobre lo que hemos visto, seguramente ustedes no van a tener mayor dificultad. Si el estudiante me responde bien la pregunta, pues no va a haber ninguna dificultad. Si no la responde bien, pues le damos la posibilidad de preguntarle o formularle otra pregunta y no va a haber dificultad sobre este primer corte. Y ya para el segundo corte, pues sí, yo me comprometo obviamente a primero a recuperar esas clases y a iniciar la clase en las horas establecidas por la universidad, y de parte de ustedes, pues, leer, porque lo único que nos queda en esto es leer y sobre todo ser muy activos en la participación de clase para poder resolver esas dudas que les pueda generar la lectura de las leyes y sobre todo el tema del procedimiento penal para que
para que lo tengan allí en cuenta. No sé si alguien tenga alguna sugerencia, alguna recomendación o alguna situación particular que amerite que la discutamos en este momento. Profe, no, pues yo ya estaba acabando ya ¿Sí? el ejercicio. Bueno, Profe, listo. ¿y Sí. los que lo enviamos? Ah, listo, perfecto, no hay ningún problema. Lo importante, o sea, los que lo enviaron, pues no hay problema, no hay ningún inconveniente. Lo llevan el día lunes ahí en su celular y lo discutimos para que a todos nos quede claro el tema. Eso no hay ningún problema. La idea es que para el lunes podamos hacer la discusión sobre esa sentencia y sobre todo podamos acercarnos un poco al análisis de esa guía de análisis jurisprudencial y ya. Esa sería, digamos, el acuerdo al que llegamos, que sea para el día lunes y no ponerlos a correr ahorita y de pronto más bien destinen el tiempo el fin de semana a leer la sentencia y comprenderla desde el punto de vista de la guía que les di. ¿Les parece? Gracias, profesor. Listo. Sobre ese particular no se preocupen ni crean que yo voy a tomar represalias o algo así por el estilo. Ese no es mi estilo. Eso no es mi estilo, pero sí quiero sentir que ustedes están comprometidos con la cátedra para realizar las lecturas y en esa medida en que yo vea participación de parte de ustedes para que la clase se desarrolle de manera dinámica y que no sea un monólogo, pues sencillamente no va a haber ninguna dificultad. ¿Listo? ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor. Sí, señor. Listo. Entonces, ¿tienen alguna pregunta de una vez sobre la guía de análisis jurisprudencial? ¿De lo poco que han leído? Sí, profe. Específicamente les voy a pedir un favor. Yo sé que allí habla sobre varios temas, ¿cierto? Y no sé si Milton se los dijo a ustedes, pero la pretensión que yo tenía con esa lectura de esa sentencia era que me pudieran analizar, porque allí habla de varios temas. Quiero que se concentren en el tema del TAC. ¿Sí saben qué es el TAC, cierto? No, señor. Cuando una conducta es típica, antijurídica y culpable. Es decir, para que se configure la comisión de una conducta punible. Porque yo puedo decir, en la esquina un señor que iba en la camioneta atropelló a una persona ocasionándole la muerte. ¿Ahí hay delito? ¿Qué dirían ustedes? ¿Ahí hay un delito? Sí, señor. ¿Y por qué? No, ahí ocurrió un hecho, que es una persona que atropella con un vehículo a otra y le causa la muerte, pero no sabemos si la conducta es típica, antijurídica y culpable. ¿Qué tal que esté excusado bajo una de las causales del artículo 32 del Código Penal, causales de ausencia de responsabilidad? Entonces, no podemos afirmar de manera irrestricta que todas las conductas que presuntamente contrarían el ordenamiento jurídico, en este caso la Ley 599 del 2000, se puedan considerar delitos, porque para eso hay que analizar si esa conducta es típica, antijurídica y culpable, para poder determinar que efectivamente estamos en presencia de una conducta punible. Eso es un hecho. Ya es el que determina el juez si efectivamente eso es un delito o no. Y para ello, pues obviamente hay elementos materiales probatorios para determinar si efectivamente esa persona obró contrario a derecho, obró contrario al Código Penal, o sencillamente estamos en presencia de una atipicidad o de una causal de ausencia de responsabilidad, etcétera, etcétera. Pero entonces quiero que esa sentencia que analicen me la enfoquen sobre esos tres conceptos. Y para que se acuerden de mí, entonces, para que sea más fácil la comprensión del tema, entonces hablan sobre el TAC, típica, antijurídica y culpable, ¿vale? ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor. Listo. Bueno, Sí, señor. entonces realicen la lectura de esa sentencia, así sean 100 páginas, así sean 20, así sean 50, pero hay que realizarla para el día lunes. Entonces allí tienen, digamos, la posibilidad de destinar todo el tiempo y sobre todo me analizan ese tema en particular. ¿Listo, muchachos? Profe, yo tenía solo una preguntita. Lo que Sí. pasa es
el magistrado que hizo, ¿Quién me está hablando? Ah, Felipe, listo, dígame. el magistrado que hizo ¿La ponencia? El magistrado que hizo la aclaración del voto, Sí. pues yo no vi sus argumentos en la sentencia y pues obviamente en la explicación ahí decía que veía que aparezca al final de la sentencia, pero no la vi. Revísela bien, o sea, ahí dice, revísela bien, porque dice magistrado tal, aclara voto, y ahí en adelante entonces esgrime todos los argumentos para poder, digamos, sentar su postura. Y la aclaración de voto, ¿qué es? Que estamos de acuerdo con el sentido del fallo, pero con otros argumentos. Lo mismo pasa con los salvamentos de voto. En el salvamento de voto yo no estoy de acuerdo con el sentido del fallo, y esgrimo, digamos, los argumentos. Busquémosla bien y la discutimos el día lunes sobre ese particular. Listo, muchachos. Entonces, mañana nos vemos a las 6 de la tarde. Le voy a dar entrada uno por uno para realizarle el parcial. Y como ya les dije, es sobre el tema o los temas que hemos visto hasta el momento. ¿Vale? Vale, profesor. Y hacemos un parcial fácil y comprensible para todos ustedes. Entonces, aprovechen el resto de la clase y la noche para estudiar, sobre todo los que trabajan y quizás no les quede el tiempo para resolver el asunto. Y mañana entonces nos encontramos a las 6 de la tarde para el parcial. Listo, profe. Bueno, Gracias. entonces, Gracias, profe. gracias a todos por asistir a la clase de hoy y Gracias, profe. que pasen una feliz noche. Gracias, profe. Feliz noche. Hasta luego. Bueno, a ustedes muchas gracias y sobre todo por la paciencia y la comprensión. Gracias, profe. Buenas noches. Bueno, que esté muy bien. Tomás, ¿quieres la comida de una vez?